se nos pide que representemos el problema de la aplicación usando la división en forma simbólica y la evaluamos. En el primer ejemplo, 8 amigos tienen una deuda por un total de $24. Si ellos comparten igual que la deuda, ¿qué número representa el cambio en dólares para cada amigo? Usaríamos el entero negativo 24 para representar la deuda total de $24, y debido a que estamos dividiendo esto en partes iguales entre los 8 amigos, el cociente es negativo 24 dividido entre 8. Ahora hay varias formas de escribir el cociente. Esta es unidireccional. También podemos escribir un cociente en forma de fracción porque una barra de fracción significa división. También podemos escribir el cociente como negativo 24 dividido entre 8 como una fracción. Para nuestra tarea, se nos pide que usemos la barra diagonal para representar la división. Y por lo tanto, la forma simbólica es negativa 24/8. Ahora, si quisiéramos, podríamos incluir el dividendo y el divisor entre paréntesis. No afectaría el cociente. Y ahora para determinar el cociente, si tomamos una deuda de $24 y la dividimos igualmente entre los 8 amigos, cada amigo debe $3 y por lo tanto negativo 24 positivo 8 es igual a negativo 3. O más formalmente un negativo dividido por positivo es igual a negativo. Para el siguiente ejemplo, Jorge va en bicicleta a la escuela todos los días. Puede viajar 30 millas en 5 horas. ¿Qué tan rápido viaja en una hora? Entonces, la información dada es una tasa, pero la tasa es de 30 millas por 5 horas. ¿Queremos la tasa unitaria o la tasa por una hora? Para determinar la tasa unitaria que divide la distancia de 30 millas en 5 partes o piezas iguales para determinar qué tan lejos viaja por una hora. Entonces el cociente es de 30 millas dividido por 5 horas que es 35 escrito en forma de fracción o 30 dividido 5 que es igual a 6. La expresión simbólica es 35. Y nuevamente el dividendo y el divisor podrían estar en paréntesis y no afectaría los resultados. Y la respuesta calculada es 6, que es 6 millas por hora. Veamos dos ejemplos más. La temperatura en Scottsdale cambió por 99 grados negativos en 11 días, lo que significa que disminuyó 99 grados en 11 días. La temperatura cambia en la misma cantidad cada día barra. ¿Cuál fue el cambio de temperatura por día? Para determinar el cambio de temperatura por día, dividimos el cambio total de 9 grados negativos en 11 partes iguales o piezas y por lo tanto, el cociente es negativo 99 dividido entre 11 o en forma de fracción tienen negativo 99/11, y debería tener sentido que si tomamos un cambio negativo y dividirlo en 11 partes iguales o piezas, el cambio seguirá siendo negativo. Este cociente es negativo 9 o más formalmente, un negativo dividido por un positivo es negativo. Entonces la expresión simbólica es negativa 99/11, y la respuesta calculada o el cociente es 9 negativo, que representa una disminución de 9 grados por día. En el último ejemplo, Yvonne compró un total de 200 camisetas. Si había 10 camisetas por paquete, ¿cuántos paquetes compró Yvonne? Para responder la pregunta, necesitamos determinar cuántos decenas o cuántas copias de decenas hay en 200. Y, por lo tanto, el cociente es 200 dividido entre 10. De nuevo, este cociente nos dirá cuántas decenas hay en 200. Cada 10 representa un paquete de camisetas. También podemos escribir esto como una fracción 210 que es igual a positivo 20. Esta expresión simbólica es 210. Respuesta calculada o el cociente es 20, lo que significa que Yvonne compró 20 paquetes. Espero que hayas encontrado esto útil.